Bueno, continuamos con el Expreso TV y como les anticipábamos en la apertura del programa, está con nosotros Diego Garbini, que es gerente de desarrollo de negocios de la firma Goodyear. Diego, gracias por estar. No, gracias a usted. Bueno, y como le decíamos a la gente también en el arranque, Goodyear obviamente es neumático, es una empresa líder a nivel mundial y que siempre ha marcado tendencia en materia de investigación, desarrollo tecnológico nuevo. ¿En qué anda Goodyear en estos momentos? Bueno, como vos bien decís, digamos, parte de nuestro ADN como compañía es estar un paso adelante en términos de research, de investigación y de incorporar a los productos y a los servicios relacionados ese componente de innovación relevante para el usuario final, ¿no? Cuando decimos innovación relevante es que no se quede en el mero diseño de un escritorio o de un laboratorio y que pueda ser palpable para un servicio, como puede ser el transporte, o para el usuario final, si estamos hablando de neumáticos de auto o de camioneta, por ejemplo. En el transporte es vital, el neumático son, alguien decía una vez, los zapatos del camión, sin neumático no se puede trabajar, sí. Y la durabilidad del neumático, la durabilidad y la posibilidad luego de recomponerlo a través de recapados y demás, hace de que impacte muchísimo en el costo del transportista y en ese sentido Goodyear tiene una red muy amplia de postventa, de reparaciones y demás. Sí, claro, es clave lo que vos determinás, ¿no? Claramente las dos grandes familias de producto que podrían ser neumáticos de turismo, que serían auto y camioneta, y neumáticos de transporte, tienen como dos formas de vivir distintas, ¿no? El usuario del transporte ve el neumático como parte de su costo, como un insumo. Competimos ahí entre el combustible, los recursos humanos y estamos dentro de ese primer trío de líneas dentro de su formato de costo. Sin embargo, para el usuario de auto y camioneta es simplemente un aditamento más que le da confort, claro, que le da seguridad o le confiere ciertos atributos que elige en función de las marcas. Como vos decías, preocupado en entender qué rol ocupamos dentro de un segmento de costos, una de las grandes preocupaciones de Goodyear es fue siempre apuntar al ciclo total, que es decir, acompañar a la vida del producto y a la vida del transporte en todos sus puntos y en todos sus momentos, desde la venta de nuevo hasta la reconstrucción y la disposición final. Es por eso que creo nos caracterizamos nosotros por tener una red extremadamente sólida y federal. Son más de 125 puntos propios y 50 en un modelo que es de asociados, dentro de los cuales hay, digamos, más alineado a lo que tiene que ver la temática del programa, hay 15 centros de camiones en todo el país y creo que eso es parte de lo que nos enorgullece, ¿no? Y más allá, ¿no? En pos de cerrar ese ciclo completo del producto, entiendo estamos liderando a nivel nacional con 30 talleres de reconstrucción, que eso hace de completar ese pilar que vos nombrabas de la reconstrucción y brindarle vidas extra al producto, ¿no? Y seguramente cuando hablábamos al principio de la investigación y el desarrollo tecnológico y demás, estamos hablando de cosas que las firmas, las grandes firmas como la de ustedes, investigan buscando darle mayor duración, mayor rentabilidad, están trabajando sobre algún tipo de metodología nueva, ¿no? Sí, Goodyear está trabajando con algo que ya lanzó, ya pasó la etapa experimental. Estamos trabajando en un proceso que tiene que ver con producción, esto es a nivel global, estoy hablando de Estados Unidos, no localmente. Pero es una tecnología que se llama, por sus siglas en inglés, AMT, que significa Tecnología de Mantenimiento de Aire. Es una tecnología que es compleja per se, pero es muy simple la idea que está por detrás, digamos, ¿no? Siempre hablando en términos de dimensiones en miniatura, estamos hablando de una bomba de inflado y un regulador de presión que se van alimentando a medida que el neumático va girando. Yo puedo trabajar una presión preseteada que tiene que ver con mi tipo de servicio, con mi tipo de vehículo, con el tipo de neumático que estoy utilizando. Y el sistema solo, sin que yo me percate de eso, va regulando la presión interna del neumático. Es decir, hay que olvidarse de volver a controlar la presión, ¿eso es automático? Sí, en teoría sí. Es decir, de hecho, en la práctica los resultados fueron excelentes.
Esta es una tecnología que se desarrolló en Akron, en nuestro centro de innovación en Ohio, y que el foco fue directamente, digamos, apuntar al neumático de transporte, ¿no? Hoy por hoy actualmente está comenzando ese mismo ciclo de investigación, pero para alinearlo a lo que tiene que ver con los neumáticos de pasajero. Pero la idea original y el prototipo está armado sobre un neumático de camión. Sin duda que este tipo de innovación tiene que tener impacto en la economía, debe tener algún resultado positivo en el desgaste de los neumáticos, en el consumo de combustible. ¿Cómo lo han medido? Sí, claramente, digamos. Acá esto le impacta, el tema de baja presión, digamos, nosotros hablando en términos de nuestra industria, básicamente, el control de la presión es una condición de esta industria que no está muy tenida en cuenta, digamos, ni por el transportista y quizás mucho menos tomada en cuenta como un ítem crítico para el pasajero común, para vos, para mí. El particular, no, para el particular. Duda, no, es un trastorno ensuciarse las manos. Así, no, pero aún así, esa no preocupación, es decir, provoca que los neumáticos trabajen en una gama por debajo de su presión normal, y eso, en líneas generales, en base a la estadística mundial, digamos que es compartida en sí por todas las compañías, es decir, un neumático por debajo de su presión de inflado está consumiendo entre 2,5 y 3,5% más de combustible. Ergo, una innovación de este tipo no solo, digamos, impacta sobre la erogación final en términos de combustible, sino que está resguardando un recurso no renovable, como puede ser el combustible. Y por ende, el trabajar con la presión, digamos, estándar de trabajo de un producto, ya sea de pasajero o de transporte, indefectiblemente le confiere mayor durabilidad, porque el trabajar por debajo de la presión de trabajo le genera fatiga al producto. Es decir, que el producto dura más y también hay un ahorro de entre 2,5 y 3,5 en combustible, que es uno de los principales insumos en el costo de cualquier empresa de transporte de carga de pasajeros. Claramente, sí, y si lo queremos evaluar desde el punto de vista quizás más masivo, ambiental. Es decir, tenés el aspecto ambiental, que es no estoy consumiendo un recurso no renovable, y de hecho tampoco estoy emitiendo las tasas estándar de CO2, es decir, estoy bajando esas emisiones. Un tema que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con Goodyear y con el mercado en general, es el tema de las cubiertas radiales. Sí. El mercado argentino comenzó un proceso de radialización hace 6, 7 años atrás, incipiente, y hoy en día cada vez aumenta más la cantidad de cubiertas radiales, la radialización, como se llama el mercado. ¿Cómo estamos en este momento? Mirá, es tal cual como vos los definiste, ¿no? Este proceso de radialización arrancó quizás un poco más, 5 o 6 años atrás, 7 años atrás. Al principio en forma muy incipiente en América Latina, en líneas generales. Argentina, dentro de América Latina, te diría que es el que ha tenido la curva con mayor pendiente, es decir, ha tenido mayor velocidad de radialización, y hoy estamos en el orden del 70%, por encima de la media latinoamericana, ¿no? Lo cual, eso tiene que ver con varios fenómenos, ¿no? Con cómo se reactivan las economías regionales, qué necesidad hay de la matriz de transporte, y eso es lo que básicamente tracciona un producto como esto, ¿no? Es decir, obviamente siguen quedando algunos nichos donde un neumático de construcción diagonal o convencional siguen siendo aplicados, qué sé yo, el transporte de granos desde el campo hasta el silo, en general sigue haciéndose con transportes que tienen una construcción diagonal. Diego, la última y cortita, que ya nos tenemos que ir al corte. ¿Para cuándo este proceso AMT puede llegar a Argentina? ¿O cuándo se puede llegar al mercado, por lo menos en Estados Unidos? Se estima que, digamos, el producto a mercado estamos hablando de fines de 2013, y posiblemente eso impulse un lanzamiento mundial y que esta tecnología esté medianamente al alcance de todos los países, digamos, y dentro de ellos Argentina, obviamente. Vamos a estar atentos cuando esto llegue aquí. Diego, gracias por venir. A ustedes, por favor. Nosotros vamos a pasar ahora a Carla, que nos va a recordar los teléfonos, y luego vamos a ir a una breve pausa.